¿Qué tal, amigos? Pues seguimos con el siguiente video. No me hicieron consulta, pero sí me hicieron un comentario en los videos cortos. Amigos, aprovechando de los videos cortos, todos los videos que yo subo cada 2 o 3 horas son videos que tienen un mensajito aquí en la esquina, aquí, dice video completo y aparece un cuadrito en esta zona de aquí, chiquito. Ustedes lo que tienen que hacer es dar clic en ese cuadrito y les va a abrir un video en la parte de arriba con un nombre diferente o el mismo nombre, pero la portada es diferente. Ustedes le tienen que dar clic ahí y los manda al video largo, ¿vale? Porque muchos me comentan que me quedé en la parte más interesante y que el video se cortó, que si lo puedo subir completo. O me preguntan lo que sigue después. Por ejemplo, si subo video de pasta, me dicen, oye, está incompleto, ¿cuánto lleva de tanto? Entonces, aquí en la esquina, amigos, ustedes pueden dirigirse al siguiente video completo donde está toda la información, ¿vale? Aclarando esto, amigos, los invito a que se suscriban a mi canal, amigos. Si eres nuevo, únete al canal, te aseguro que vas a aprender demasiado, amigos. Si me pueden ayudar a compartir mis videos en Facebook, se los voy a agradecer. Dejándome un comentario, un like, me ayudan también a posicionar mis videos. Entonces, vamos a echarle ganas, amigos. Pero el video que quiero hacer es acerca de una pregunta que me hicieron en los videos cortos, la gente nueva, y lo quiero aclarar para toda la gente que va comenzando en esto de la canaricultura, de criar canarios, para que aprenda. Me preguntaron que cuánto o qué precio tiene una pareja de canarios pintados, ¿vale? Entonces, los que ya criamos, pues a veces nos da un poquito como de gracia, pero no es el mal plan. Yo entiendo que es gente nueva, pero a veces, pues, como que no tienen muy clara la idea, ¿vale? Entonces, voy a aclarar algo. Una cosa es pintados y otra cosa es pigmentados, ¿vale? Porque voy a decir la diferencia de ambos. Que claro, muchos de ustedes ya lo van a asociar así, nada más porque sí, ¿no? Los canarios pintados, amigos, son canarios que no está en su fenotipo, o sea que nosotros vemos el color y no es natural, no es propio de ellos, ¿vale? Entonces, esto los va a pintar el criador o la persona que los va a vender. Mucha gente, ahí entran los famosos pajareros. Ellos acostumbran a conseguir aves silvestres, como lo es el gorrión de cabecita roja y como lo es un pajarito que se llama gorrión melódico, que muchos lo conocen como charalito, ¿vale? Son unas avecitas más pequeñas que el canario y esas, ahora sí que esas avecitas, pobres de ellas, amigos, de verdad, que las explotan demasiado. Son unas aves muy cotizadas para los pajareros porque ellos son las que destiñen la pluma. Ahora sí que no sé cómo le hacen, la verdad no tengo idea, pero ni mucho menos quiero aprender, amigos. ¿Para qué le van a hacer daño a un animalito, vale? Entonces, ellos los despintan y los pintan de otro color. Si el pajarito es así por naturaleza, pues ellos lo hacen un tono claro, amarillo, o lo pintan de amarillo, lo pintan de rojo. Incluso me he llegado a topar así en mercaditos pajareros que traen huitlacoches despintados y pintados de amarillo de la cabeza. Otros traen canarios pintados de la cabeza de arriba, le pintan y los hacen pasar como canarios diferentes, pero realmente pues es un canario normal, ¿vale? Otros acostumbran a pintar el gorrioncito y lo pintan de negro. Incluso hay pajareros que lo pintan de negro. Yo hace muchos años, amigos, cuando iba empezando en esto de los canarios, estaba todavía chavo, ¿no? Fui a un mercado, encontré un pajarero
tenía acento colombiano, de hecho él me dijo que no era de aquí y traía demasiadas aves. Entonces yo vi uno que cantaba, realmente cantaba, de lado a lado lo escuchaba del mercado, ¿no? Estaba muy potente el canto. Entonces era negro. Iba a decir, ay, pues si es negro, ¿cómo te fijas, no? Pero realmente yo sabía que canario no era, porque yo tenía canarios y sé cómo son. Pero yo accedí a comprarlo porque cantaba demasiado. ¿Y, ¿y qué creen? Que cuando llegué a casa lo puse con mis canarios y nunca en la vida volvió a cantar. Incluso se fue despintando y era un gorrión, pero yo sabía que era un gorrión. Lo que sí me timaron fue en la cantada, porque no me dieron el que era. Más adelante les voy a hacer un video acerca de eso, amigos. Incluso tengo aquí preguntas sobre jilgueros, se las voy a contestar, pero ahorita lo que nos importa es eso, la maña de los pajareros, de la gente para pintar aves silvestres y hacerlas pasar por canarios, ¿vale? Eso es pintado. Y un canario pigmentado es un canario que en él, si tú le das el alimento correcto, él va a pintar solo, ¿vale? Con pura comida, sin necesidad de que tú lo estés pintando con spray, con brochita, pincelito o algo. Él solito va a agarrar ese color con la pura alimentación. ¿Y cuál es ese alimento? Vamos a ver. Mira, aquí tengo pasta de cría y tiene pigmento, ¿vale? Incluso se llega a ver, ahí mira, se ve medio rojito, porque está pigmentado, ¿vale? El pigmento se llama cantaxantina, es un polvito que se agrega a la comida y se le administra a los pajaritos durante toda la temporada de muda o ya sea de cría para que adquieran este color rojo que tú estás viendo. Eso es pigmentar, ¿vale? Porque la diferencia de pintar y pigmentar es muy distinta. Un canario pintado no vale más que el canario normal. Un canario pigmentado, siendo de raza como lo son estas aves, el precio es de 2 a 3 veces mayor que del canario normal, ¿vale? Entonces hay mucha gente que se sorprende de los precios, dicen, ay, pero ¿por qué tan caro? Ay, pero es que está muy caro, eso no vale. Realmente pues no son aves, o díganme cuántas de ustedes conocen a gente que críe de forma casera que tenga canarios de este tipo o mutaciones de este tipo. O pajaritos que sean de otra mutación y que ustedes digan, ah, ese pajarito se ve diferente, no es igual a los demás. No cualquiera tiene ese tipo de aves, amigos. Hay aves que son traídas desde España, desde otros lugares, entonces el precio se eleva más, la alimentación que se les debe de dar es diferente. Por ejemplo, a estos canarios se les tiene que administrar el pigmento rojo porque si no, no se hacen rojos, quedarían en una tonalidad naranja duraznada y pues no se verían muy bien. Entonces el pigmento cuesta dinero, los anillos que llevan los pajaritos también cuesta. Entonces todo cuesta, va sumando y realmente pues los precios se elevan demasiado. Aquí hay que ser sinceros, un aviario es un aviario que te va a costar dinero, no solamente es gusto, sino que también es económico, porque cada ave tiene su precio. Por ejemplo, el onix está en 1,000 pesos, 1,200. Los rojos están 1,300, 1,400, incluso 1,600, dependiendo. El jaspe 1,200, 1,300, dependiendo. El ágata 1,200, 1,000 pesos, dependiendo de la calidad y de quién se lo compres. Entonces, imagínate, el Bruno, hay quien lo da en 1,200, 1,000 pesos, incluso 800, 900 pesos. Imagínate ahí todo lo que vas invirtiendo.
tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, aquí 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 pajaritos de momento, así, nada más tanteando. Ponle ¿de qué te gusta? De 1,000 pesitos. De 1,000 pesitos. Entonces, ya tienes lo de un carrito aquí, mira. Aquí. Sin contar tus jaulas. Sin contar el alimento. Sin contar pigmento. Sin contar el huevo que le das diario, el brócoli. Todo lo que le des. Sin contar anillas. Las perchas, porque todo se compra, nidos, filtros. Entonces, todo, amigos, todo, aquí cuesta, ¿vale? Ahora sí que pasatiempo, hobby, es muy caro. No crean que es barato. No, amigos, cuando tú crías nacional, siquiera inviertes en la comida. Y no es porque haga menos a los que criamos nacional, amigos, porque yo también he criado un tiempo nacionales, incluso en la temporada pasada estuve criando nacionales y esta lo saqué por completo, pero incluso esas personas es un poquito más barato que criar canario de raza, porque la inversión en el canario es menor, pero en cuestión de cuidados y alimentación es lo mismo, ¿vale? Era lo que yo platicaba con un amigo, que para mí es mejor criar canario de raza porque comen lo mismo, pero valen diferente. Entonces, yo crío así porque de ahí voy mejorando mi aviario, ¿vale? Y tampoco es que críe para hacerme rico, amigos, como muchos piensan. Toda la gente piensa que uno porque cría canarios vive de esto y realmente no. Ahí por ahí surgió un comentario de las personas, los animalistas, que dicen que tantos trabajos que hay y que uno tomando a las aves, quitándoles la libertad para vivir de ellos. Y es gente, amigos, que realmente hablan desde la ignorancia, ¿vale? Pero más adelantito voy a hacer un video de eso, amigos, porque sí quiero aclarar algunas cosas para todos los animalistas que nos ven, que nos siguen. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero nos vamos con el siguiente video, amigos. Espero que haya quedado claro lo que es pintado y pigmentado y no se confundan, ¿vale? Saludos, nos vemos en el siguiente video. Bye.